Hola a todos, bienvenidos al código del tío Dave. Hoy comenzamos con la acción en esta serie. Mostraremos cómo organizar tu código, la importancia de esto y cómo puede ayudar a tu equipo de trabajo a la hora de tomar un desarrollo de un tercero. Vamos a desarrollar un par de métodos en la capa de persistencia. Definiremos el modelo y vamos a mostrarles los test containers y las pruebas unitarias, dos temas que no hemos abordado en el canal. El método no va a ser un método básico. Hemos visto muchos de esos en el canal. Este va a incluir paginación y la consulta SQL un poco más compleja. Y no se diga más. Comencemos. Vamos a start.spring.io para generar la fase del proyecto. Un proyecto de Maven, Java. Escojan la última versión estable de Spring Boot. En el grupo yo escribo Uncle Dave Code. El nombre del artefacto API REST. Sustituyo el guión por el guión bajo que genera para que sea un nombre de paquete válido. Una descripción cualquiera. YAR. Y voy a utilizar la última versión estable de Java, la versión 21. Vamos a agregar las dependencias ahora. Spring Boot DevTool, Lombok, Spring Configuration Processor, Docker Compose, Spring Web, Spring Data, JPA y el driver de Postgres. Voy a agregar además la dependencia de Test Container para comenzar a ver cosas nuevas en los proyectos que vamos a hacer a partir de ahora. Listo, con todo esto vamos a generar el proyecto. Extraemos el proyecto y lo abrimos con un IDE cualquiera. Yo utilizo IntelliJ. Tengo esta estructura de carpetas porque quiero hacer otro proyecto en próximos videos. Además, un archivo SQL para insertar algunos registros en las tablas que voy a generar del modelo. Estas son las dependencias agregadas. Las vemos acá en el POM. Y la dependencia de Test Container. Vamos a agregar ahora algunas propiedades en el Application Property. El nombre de la aplicación. Vamos a agregar también, además, el nombre del puerto. Propiedades de JPA. Primero para ver las consultas SQL en el log. El DDL Auro por ahora es none. Me faltó la propiedad para ver las consultas SQL formateadas. Ahora las propiedades para el Docker Compose. Por defecto lo voy a tener deshabilitado por ahora. Y Start Only en el ciclo de vida del mismo. Y ahora voy a crear algunas carpetas para mostrarles cómo organizo mi código. Inicialmente tengo una carpeta Data Access Object, DAO. Dentro de la misma voy a tener repositorios. Luego voy a mostrarles lo que tengo dentro de DAO. Por ahora voy a tener repositorios. Lo otro es un paquete para la capa con la lógica de negocios. Service. Un paquete para controllers. Aquí vamos a tener los endpoints de nuestra API. Podemos organizar la API en versiones si queremos un subpaquete, con la versión 1, otro con la versión 2, y así con las distintas versiones que tengamos de la API. Vamos además a tener un paquete
con un model, donde vamos a tener el modelo, porque dentro del mismo vamos a tener las entidades, vamos a tener los DTOs y vamos además a tener un paquete con las clases que van a representar las llaves compuestas de las entidades que los requieran. Keys. Tenemos un paquete config donde vamos a tener las clases de configuración. Y ahora ya podemos comenzar con el desarrollo. Vamos a comenzar con las entidades de nuestro modelo. El modelo va a ser simple, pero vamos a intentar no ser tan básicos en el ejemplo. Comenzamos con la entidad Customer. Haremos la notación Entity, Table. El nombre de la tabla va a ser Customer. Getter y Setter, las anotaciones de Lombok. Haremos el ID. Y vamos a agregar algunas propiedades relacionadas con un Customer. El nombre no puede ser null. Una longitud máxima de 250 caracteres. Algo similar con el email. El font. Y vamos a agregar la entidad product. Las mismas anotaciones que para la entidad customer. El nombre de la tabla va a ser products. El producto va a tener un código. Unique and true. El código del producto no puede repetirse. También podemos utilizar la notación Natural ID para esto. Con Natural ID tenemos lo mismo, aunque el comportamiento por defecto es que el campo es inmutable. Una vez insertado el registro no vamos a poder modificarlo. El producto además tiene un nombre, una descripción, un precio. Con estas propiedades por ahora. Voy a sobreescribir además los métodos equal y hashcode. El producto es único, tanto el ID como el code. Vamos ahora a agregar la entidad order. El nombre de la tabla va a ser orders. Por lo demás, las mismas anotaciones. Estoy tratando de apurarme un poco acá porque esto lo hemos visto en otros videos en el canal. Al final estamos creando algunas entidades. Y esto lo hemos tocado en innumerables de ocasiones en el canal. La orden, además del número, va a tener una fecha en que se realizó la orden. Vamos a agregarle otra fecha, la fecha en que fue entregada. Va a tener un status.
Y una orden va a estar asociada con customer. Un customer puede tener varias órdenes. Además, una orden va a tener un listado de su detalle, order details. Vamos a crear esta entidad ahora, pero primero vamos a sobreescribir también los métodos equal y hashcode. Vamos a crear order details. Las mismas anotaciones. El nombre de la tabla order details. Un detalle de la orden va a contar con el producto y la cantidad solicitada del mismo. Vamos a requerir de una llave compuesta para esta entidad. Vamos a agregar order details pk. Para esto usamos la anotación id class. Tenemos como id tanto la orden como el producto. Reflejamos esta relación con la anotación main_1. Agregamos la cantidad, el precio y el total. Vamos a crear la clase orderDetailsPK para la llave primaria. Lo hacemos dentro del paquete keys. Una llave compuesta debe implementar serializable, la interfaz serializable. Debe tener getter y setters. Y sobreescribir igual y hashcode. Agregamos las dos propiedades que van a componer la llave, que van a ser la orden y el producto. Y tenemos que sobreescribir igual y hashcode. Y estas son las 4 clases que van a componer nuestro modelo, más la clase que representa la llave compuesta del detalle de la orden. Vamos a crear la interfaz order repo, que va a extender de JPA repository. He hablado de esto en otros videos del canal. Con esto contamos con una implementación básica para las operaciones CRUD. Vamos a crear un método que obtenga las órdenes por su número. Find by order number. Y hasta aquí es hasta donde llegan la mayoría de mis videos. Un ejemplo simple de una consulta. Hoy vamos a tratar de mostrar cosas diferentes. Vamos a comenzar por realizar una prueba unitaria a este método en particular y verán el uso de test container. La idea detrás de test container es proporcionar un entorno controlado y reproducible para las pruebas de integración, donde se puedan ejecutar componentes de la aplicación como base de datos o cualquier otro servicio de terceros dentro del contenedor de Docker. Voy a eliminar la clase que generó el iniciador de Spring Boot. Voy a crear una carpeta de recursos donde voy a tener propiedades que van a estar relacionadas con la aplicación que voy a poder acceder en tiempo de pruebas. Voy a copiar el application property que tenía acá y el archivo con los comandos insert que les había mostrado inicialmente para poder llenar la base de datos. Estos datos los voy a utilizar con las pruebas.
voy a dejar las propiedades necesarias en el Application Property para las pruebas. Con estas dos propiedades, Spring Boot va a ejecutar los comandos SQL que se encuentren en el archivo de IRA SQL. Al usar Test Container se elimina la necesidad de tener configuraciones complejas de infraestructura de prueba o depender de entornos externos. Esto es un tema bien complicado en desarrollos reales. Muchas veces comenzamos un desarrollo y no está en la infraestructura necesaria para realizar las pruebas. Agregamos la notación Data y API Test. Con esto puedes escribir las pruebas que se centren específicamente en el comportamiento de tu capa de acceso a datos sin necesidad de cargar el contexto de la aplicación por completo. Agregamos además la notación Test Container. La notación Test Container es una notación de JUnit y que no es de Spring Boot. Y con esta notación se buscan todos los campos marcados como contenedores y los inicializan antes de ejecutar las pruebas. Con Autoconfig Test Database configuramos una base de datos de pruebas en lugar de utilizar la definida en la aplicación. Vamos a agregar el contenedor de Postgres. Postgres Container. Lo bueno de utilizar contenedores es que podemos utilizar una versión de la base de datos que sea la misma que vamos a tener o tenemos en el ambiente productivo. Para este caso voy a utilizar la 16.1. La primera prueba que hay que realizar es si el contenedor fue creado y se está ejecutando. Usamos la notación test para marcar el método como una prueba y vamos a utilizar los métodos isRunning y el método isCreated para validar el contenedor. Ejecutemos esta prueba para ver si quedó bien configurado. La prueba se ejecutó con éxito, por lo que quedó bien configurado el contenedor. Vamos a inyectar Order Report para probar el método expuesto en la interfaz. Vamos a buscar una orden, entonces por su número. Voy a revisar en el archivo un número de orden. Vamos a seleccionar la segunda orden. Veamos. Ejecutamos la prueba. La prueba se ejecutó con éxito. Podemos también crear otra prueba donde no encuentre la orden. La ejecutamos. Este tema de los test containers es un tema que tenía deseo de traerles al canal. Podemos realizar pruebas sobre un entorno similar al que pudiéramos tener en un ambiente productivo, sin necesidad
de estar ocupando esas bases de datos o recursos directamente. Ahora vamos a agregarle un poco de complejidad al desarrollo en la capa de persistencia. En la mayoría de los casos las consultas no son tan simples como lo hemos visto hasta ahora. A veces necesitamos buscar por algún filtro o algo diferente. No sé, por un estatus, por la fecha o algún cliente en particular. Necesariamente debemos tener un método más complejo que reciba múltiples parámetros, sea capaz de realizar la consulta en la base de datos dependiendo de los parámetros utilizados. Al método que vamos a tener en la capa de persistencia va a ser con esta firma, va a retornar un listado de órdenes a través de una implementación de order repo. El nombre del método es find by filter. Vamos a tener el tipo de filtro para poder filtrar por el número de orden, una fecha desde, otra hasta y un estatus. Y vamos a pasarle un ID de cliente. Además va a ser un reporte paginado. Vamos a pasarle el número de la página y el tamaño de la página. Vamos a invocar el método. En este caso, buscaremos por el filtro 4. El número de la orden desde y hasta van a estar nulos y le vamos a pasar un estatus. Página 0, que sería la primera página, y con 10 registros. Y ahora presten atención a un tema. Como vamos a necesitar de una clase que implemente este método, vamos a crear vamos a titular de order repo imp. El sufijo imp es importante, lo explico más adelante. Agregamos la notación repository. La idea es poder acceder al método a través de la misma interfaz order repo. Es decir, utilizando la misma interfaz vamos a poder acceder a ese método. En lugar de utilizar order repo, imp y order repo, la idea es utilizar uno solo, no inyectar las dos clases. Inyectar una sola. Pero esto es poco práctico, esto de utilizar dos clases, ¿no? Y Spring Boot ofrece una oportunidad. Voy a crear dentro del paquete repository extended, que va a contener interfaces y clases referentes a estos métodos que requieren una implementación adicional. Voy a crear la interfaz order extended repo y es en esta interfaz donde voy a exponer el método nuevo. Este método nuevo lo voy a exponer en aquella interfaz. Vean que es una interfaz simple, no extiende de nadie. Este método va a retornar un listado de orden DTO. Haga falta agregar los parámetros de fecha, el desde y el hasta. Me faltaron acá. Local datetime, since y until.
Vamos a aprovechar y crear el order DTO dentro del paquete model DTO. Va a ser un récord con los mismos campos que la entidad order, ID, order number. Además teníamos la fecha de entrega y la fecha de la orden. El status y un customer DTO. Esta clase tenemos que crearla también. Debemos hacer que este récord implemente la interfaz serializable si queremos que viaje en el servicio REST, y vamos a crear Customer DTO. Va a ser igual un récord. Va a tener el ID, nombre, email y el teléfono. Voy a eliminar la clase Order Report Imp, que no es la que vamos a utilizar. Como lo que queremos es acceder a todos los métodos desde una misma referencia, vamos a hacer que la interfaz Order Report extienda de la interfaz Order Extended Report. Entonces vamos a tener todos los métodos JPA más los métodos Order Extended Report, de los cuales vamos a poder acceder desde la misma interfaz, es decir, desde Order Report. Y ya no vamos a tener la necesidad de tener dos referencias para poder acceder a todos los métodos relacionados con las órdenes. Tanto los que ofrecen la interfaz y APA Repository como la nueva que agregamos nosotros. Acá faltó agregar el Customer. Y ahora en este tema es cuando viene la magia de Spring Boot. Spring Boot ya tiene por defecto una implementación para la interfaz JPA Repository, pero no tiene idea de qué clase va a implementar los métodos de Order Extended Repo. Entonces la solución que ofrece es que crees una clase que se llame igual a la interfaz y se encuentre en el mismo paquete de la misma o en uno inferior. Para no mezclar clases e interfaces, voy a agregar la clase dentro de un paquete IMPL. Recordemos, la clase debe llamarse igual a la interfaz, pero con el sufijo IMPL. Order Extended Repo imp y esta va a implementar la interfaz Order Extended Repo. Agregamos, además de esto, la notación repository y require constructor de Lombok. Y vamos a implementar el método find by filter. Debemos implementar este método. Si intentamos ejecutar la prueba, veremos cómo Spring Boot reconoce a esta clase, la instancia, y ejecuta este método, find by filter, cuando es requerido.
Y aquí está. Ahora desde la misma referencia podemos acceder a métodos tanto de JPA Repository como a métodos que requieren de una implementación por nuestra parte. Vamos a la implementación ahora. Y comenzamos inyectando un Entity Manager con ayuda de la notación Persistence Context. Si han visto mucho de Hibernate y JPA, les recomiendo que aunque sea, vean el primer video de una serie que tengo en el canal relacionado con JPA y Hibernate. Esto es parte de la especificación JPA. Vamos a comenzar con la consulta. Usamos bloques de texto que son bien útiles para escribir consultas. Vamos a seleccionar la orden, filtrando por los campos que le pasamos. Ahora termino con la consulta. Vamos a tener un typed query. Usamos el Entity Manager para crear la consulta. Unwrap para obtener una implementación de query de JPA, en este caso una de Hibernate. Debemos definir cómo vamos a convertir el resultado de la consulta en objetos. Usamos ahora el método setTupleTransformer y este método debe retornar un order DTO. Voy a crear en el record order DTO el método que va a convertir los valores obtenidos. Este método va a recibir dos parámetros. El segundo es un arreglo con los nombres de las propiedades obtenidas en la consulta, alias, y el primero el valor de estas propiedades, todo en orden con el select. Este método puede ser mucho más complejo, pero voy a hacerlo simple. Voy a partir de que el select es correcto y en orden, y haciendo cast de estos valores voy a crear el record. Pero se pueden hacer validaciones con el segundo parámetro, donde están los nombres de las propiedades. Podemos validar con esos nombres de las propiedades si los valores pertenecen a la misma y son del mismo tipo. Voy a hacer algo similar para el record Customer DTO. Esta vez solo voy a pasarle el parámetro relacionado con la entidad Customer. En la posición 6 del arreglo. Implementamos el método en la clase Customer DTO. Perfecto, así. Continuamos con la consulta. Vamos a tener el ID, el número de la orden, la fecha de la orden y la fecha de entrega, el status y el customer. Pasamos ahora al where. Va a ser algo dinámico este where porque va a depender del filtro. Recuerden que el primer parámetro del filtro es el tipo de filtro. Si el filtro es 1, vamos a tomar el valor del número de la orden. Si el filtro es 1, entonces vamos a utilizar el número de la orden. Le vamos a pasar como parámetro. Es más o menos algo así. Vamos a retocar un poco el código. Hay un or entre estas dos condiciones. Aquí tenemos todos los parámetros. En el caso de que el filtro sea 1, utilizamos el orden número, el filtro 2,
tenemos el order date, que vamos a tener el desde y el hasta. Van a ser para el filtro 2 y 3. Vamos a utilizar el order date. Voy a modificar para usar between en lugar de mayor y menor que. El filtro 3 va a ser lo mismo, pero con la fecha de entrega. El filtro 4 con el estado. Y el 5 para el cliente. Aunque esto es algo que cambiaré para el próximo video, creo. Por ahora vamos a dejarlo así. Y esta es la consulta principal. Consulta simple, pero con la complejidad suficiente para no poder ser reflejada en el repositorio. Agregamos todos los parámetros. Todos los valores de los parámetros. El número de la orden, la fecha desde, hasta, el estatus. Y ahora la paginación. Primero, a partir de qué registro vamos a obtener el resultado. La fórmula es simple. La página actual por la cantidad de registros por página que deseamos. Y lo otro es la cantidad de registros que queremos en el resultado. Retornamos la lista. Vamos a ejecutar la prueba a ver qué es lo que retorna. Y esto es lo bueno de las pruebas unitarias. Muchas veces son subestimadas. Nos demoramos un poco en configurarlas, pero es gratificante cuando uno termina un desarrollo y podemos ver el resultado inmediatamente. Acá tenemos las dos órdenes con el status delivery. Aquí tenemos. Y para finalizar hoy, solo nos queda crear el método que nos retorne el total de registros. Si tenemos un reporte paginado, vamos a necesitar ese número. Vamos a replicar esta prueba para que nos retorne el total. Va a ser un método similar, pero sin información de la página. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a agregarle a la interfaz Order Extender Repo. Va a ser, como les decía, un método similar, pero no va a tener la información de la paginación. Y va a retornar un número en lugar de la lista de órdenes. Va a retornar el número total de registros que fueron afectados con el filtro ingresado. La implementación es casi la misma. Algunos cambios en la consulta y los parámetros, pero la implementación es muy similar. Vamos a organizar un poco los parámetros para que puedan verlo ustedes en el video. En este select solo va a retornar el total de registro. No hace falta los demás campos, solo el total. En la cláusula where es el mismo, tiene que ser el mismo. Va a retornar un long. No necesitamos la función de conversión ahora. Los parámetros son los mismos, porque la consulta tiene que ser la misma, así que los parámetros tienen que ser la misma. Y vamos a eliminar el tema de la paginación. Acá solo retornamos
el número obtenido. Vamos a ejecutar la prueba. Y perfecto. La prueba fue ejecutada con éxito. Podemos añadir otros métodos en las pruebas con otros parámetros o cambiando valores. Pero se los voy a dejar a ustedes de tarea. En el código que les voy a subir van a estar los archivos de las consultas. Y esto fue todo por el video de hoy. Hoy tocamos varios temas que no habían visto en el canal. El tema de test container y las pruebas unitarias no lo habíamos tocado en el canal. El uso del contexto de persistencia para realizar consultas personalizadas, creo que tampoco lo habíamos visto. Sí, en la serie que estoy haciendo de Hibernate. La organización inicial de un proyecto es fundamental y algún que otro tema. Para el próximo video vamos a continuar con el desarrollo en backend, primero con la capa de servicios o de negocio, hablaremos sobre la misma, y luego con la capa controladora REST, donde van a estar expuestos los endpoints de la API, le agregaremos seguridad con Keycloak y la documentación con Swagger. Va a ser un video extenso igual, pero va a ser entretenido. No se olviden de suscribirse al canal si les ha gustado el video. Saludos y nos vemos próximamente en el canal del Código del Tío Dave.